Bien, pues si les parece podemos empezar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Pedro, por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias a la parroquia de San Francisco y especialmente al padre Fernando Arjona por la hospitalidad jesuita que nos ha proporcionado. Me toca a mí hacer una triple presentación esta noche. En primer lugar, presentar a nuestro invitado, Pedro Miguel Lamet. En segundo lugar, presentar el libro que nos ocupa, el libro Convergencias, que acabó de publicar Salterre, el grupo de comunicación Loyola, y presentar quizá brevemente a Taylor para quienes no lo conozcan todavía. Bueno, yo creo que presentar a un escritor en un tiempo en que tan pocas personas leen es casi un acto revolucionario. Pedro Miguel Lamet Moreno nació en Cádiz, mientras en Europa había estallado la Segunda Guerra Mundial y en España había estallado también la paz del extraperlo y de las cartillas de racionamiento. Pedro es jesuita, es periodista y escritor, y ha recorrido en su singladura literaria todos los géneros posibles. Me consta que escribe en verso con la misma facilidad que en prosa, pero es fundamentalmente y originariamente un poeta desde su infancia, una infancia sitiada por la tuberculosis, pero atrincherada en un amor rendido sin condiciones a los libros. Fue director de Vida Nueva en unos tiempos en el que informar sobre la Iglesia no era una tarea fácil. Fue profesor de estética y teoría del cine en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Deusto y en la Universidad de Caracas. Y como biógrafo, yo siempre recordaré especialmente sus ensayos sobre la vida del padre Llanos, sobre Pedro Claver, sobre José María Rubio, sobre Diez Alegría y, por supuesto, su biografía sobre Arrupe. Pedro tuvo la fortuna de hacer la última entrevista a Pedro Arrupe y la obra que resultó de aquel trabajo de investigación biográfico, pues se reeditó 20 veces. Respecto a la novela histórica, que es otro género que ha cultivado con mucho énfasis, siempre con un trasfondo religioso. Él suele decir que es un género que le permite combinar fácilmente la biografía con el ensayo, con el diálogo teatralizado y con la documentación periodística. Pues le agradecemos mucho a Pedro Miguel que esté con nosotros esta noche. Muy bien, y hecha la presentación de Pedro, podríamos presentar también el volumen que nos ha traído aquí esta noche, ¿no? El volumen Convergencias que acaba de publicar Salterre, que son 40 encuentros con Teilhard de Chardin y que tienen, como ven, esta súper atractiva cubierta. Bien, hay dos buenas noticias al respecto y es que están en marcha al menos la edición inglesa a través de Orbis Books de Nueva York y también probablemente la edición italiana a través de Queriniana. Yo creo que la mejor presentación que podemos hacer es simplemente leer el comentario que aparece en la contracubierta del libro. Dice, este libro contiene 40 encrucijadas de vida, 40 encuentros personales con la mística de Taylor de Chardin, 40 testimonios de personas que, ya sea desde la fe o desde la ciencia, se sintieron un día deslumbradas por las intuiciones de este jesuita y paleontólogo francés que supo anticiparse proféticamente a las visiones eclesiales del Concilio Vaticano II. Es un libro, este de aquí, hecho de voces, las voces de un buen número de hombres y mujeres, ortodoxos y heterodoxos, católicos, protestantes, musulmanes y judíos, laicos y religiosos, teólogos, pastoralistas, personajes políticos y científicos, que nos hablan aquí en primera persona de su propio descubrimiento asombrado de la obra de Teilhard. 40 testimonios que, aun cuando proceden de 12 países
fueron expresados en 5 lenguas y nos llegaron de 3 continentes, llevan todos ellos las claves cifradas de una misma fascinación y trazan entre líneas la misma convergencia fraterna hacia el punto omega. Son voces que quedaron seducidas para siempre por la idea tayloriana de un Dios que se nos hace transparente en la materia del universo y que es el logos donde se despliega el milagro de la evolución cósmica, la evolución de la vida y la evolución de la cultura. Quizá también la evolución del espíritu, que es la mayor invitación a la convergencia que podamos llegar a imaginar. Bien, este es el breve resumen que aparece en la contraportada y en la cubierta de ese libro, pues yo la verdad es que he experimentado siempre un sonrojo enorme al ver aparecer mi nombre en letras tan grandes, ¿no? En definitiva, yo soy uno más de los autores que colaboran en el libro. Mi tarea se ha limitado a recoger los testimonios, a traducir los que venían en otra lengua, a escribir el prólogo y el epílogo y a escribir también las notas explicatorias pie de página. Pero esto sobre todo es un regalo de generosidad, de la generosidad de multitud de autores, algunos de ellos de gran prestigio internacional, figuras clave de la teología del momento o de la ciencia o de la política, como puede ser el caso de Leonardo Boff, de Joan Chittister, del propio Pedro Miguel Lamet que nos acompaña esta noche, de Xavier Meloni, de González Faust, tristemente fallecido hace solo unos meses, de Antonio Espadaro o de Josep Borrell, que como saben fue ministro de Obras Públicas en tiempos del presidente Felipe González, fue después también ministro de Exteriores con el gobierno de Zapatero y muy recientemente ha sido presidente de la Unión Europea y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Lo fue hasta prácticamente hasta diciembre del 2024. Bueno, personalmente yo debo decirles que estoy muy feliz con el resultado. Ahora ciertamente solo falta que también lo estén ustedes, que son los lectores y son los que tienen finalmente que juzgar esta tarea. Muy bien, pues hecha la presentación de Pedro, hecha la presentación del libro, solo nos queda presentar un poco a Teilhard de Chardin por si algunos de ustedes no lo conocen suficientemente. Muchos piensan que Teilhard es un teólogo difícil, ¿no? Y probablemente tengan razón si tenemos en cuenta que utiliza metáforas muy audaces, ¿no? De hecho, los científicos suelen eh, decir que es un místico muy brillante y los místicos suelen decir que es un científico muy brillante. Taylor también añade otra dificultad añadida y es que utiliza una enorme cantidad de neologismos que él mismo ha acuñado, ¿no? Palabras que nos resultan a lo mejor demasiado solemnes como diafanía, punto omega, amorización, ley de la complejidad consciencia. Y también hay un tercer punto de complicación o de complejidad o de dificultad, que es la posición que intelectualmente ocupa Teilhard de Chardin, una posición particularmente interdisciplinar. Es un gran integrador de disciplinas, es lo que podríamos decir un jesuita de fronteras también en el territorio de los saberes. ¿Qué podemos decir sobre el Teilhard científico? Pues muy sencillo, yo diría básicamente que fue un niño que nació en la Auvernia francesa en 1881, más o menos en el centro de Francia, y que su familia estaba muy acostumbrada y tenía una gran afición a hacer excursiones por la zona volcánica del Puy-de-Dôme, que estaba muy cercano a su casa. Su padre enseguida le inculcó esa
gusto por las colecciones botánicas, por herborizar plantas prensadas, por coleccionar insectos, plumas, pero particularmente las rocas y los minerales que para el niño Teilhard de Chardin guardaban en sus porosidades la historia de magmas ardientes o de cataclismos petrificados. Fue después al colegio jesuita de Mongré y allí sus profesores se preguntaban qué es lo que fascinaría a este joven auvernés, ¿no? Que parecía que no mostraba una especial curiosidad por los versos de Horacio ni por la geometría de Euclides, ¿no? Pronto se dieron cuenta cuando salían de excursión de que su verdadera pasión eran las piedras, ¿no? Y que parecían guardar para él la historia del tiempo conservada en su seno, ¿no? Así que la broma estaba servida porque llamándose Pierre, pues que también como saben en francés significa piedra, pues el apodo de sus compañeros de curso era evidente, ¿verdad? Y bien justificado. Pasó luego al noviciado de Aix-en-Provence porque decidió hacerse jesuita y durante su periodo de maestría fue profesor de física en el Colegio Jesuita del Cairo. Aprovechó para encontrar una enorme cantidad de fósiles en los alrededores, fósiles que hoy llevan todavía el nombre de Teilhard o el genitivo de Teilhardi en su denominación científica. En 1911 entró en el Museo de Historia Natural de París y se formó especialmente en los mamíferos fósiles del Eoceno francés, que fue el motivo de su tesis de doctorado, ¿no? Pasó después a China, donde acabó siendo un experto en el Paleolítico de Asia Central. Quizás su descubrimiento culmen sea eh, excavar el Sinanthropus pekinensis, una parte superior del cráneo, de lo que hoy llamamos con mejor sentido taxonómico Homo erectus pekinensis, y que enseguida pues hizo exclamar que qué suerte, ¿no? A muchos de sus colegas paleontólogos, y él decía, qué suerte, no, han sido 3 años de trabajo sistemático y encarnizado. Muy bien, pues ese podría ser el teilar científico. ¿Y qué podríamos decir brevemente del teilar místico? Pues verán, yo creo que la referencia fundamental de Teilhard místico es su obra La Misa sobre el Mundo, que se cumplen ahora unos 100 años de la publicación de este texto tan sorprendente y que desde mi punto de vista es probablemente, bueno, está a la altura de los mejores trabajos de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de León y de Santa Teresa de Jesús, es decir, es una obra culmen de la mística cristiana. Eh, a ver si yo soy capaz de explicarlo con palabras sencillas. Fíjense, Teilhard se encontraba entonces en el desierto de Ordos, en la frontera entre Mongolia y China, en una zona absolutamente, bueno, pues bastante inhóspita, ¿eh? Son estepas bastante secas. Y allí pues estaba durante varios meses recorriendo esa zona y con su martillo geológico intentando extraer información de las rocas y de los fósiles de esa parte del mundo tan, hasta entonces tan poco explorada. Él era un joven jesuita y se encontraba que en esos largos periplos de viaje a pie, a lomos de mula o en vehículos todoterreno, no podía celebrar la Eucaristía porque no tenía ni pan ni vino para poder hacerlo. Y entonces se acordó de cuando era un niño y su madre le hablaba de la comunión espiritual. Estoy seguro de que ustedes recuerdan esta costumbre, ¿verdad? De la devoción católica, ¿no? Que consiste en que cuando uno no puede comulgar por los motivos que sea, por ejemplo, porque la parroquia donde se celebra la Eucaristía pues está muy distante, ¿no? O porque uno no se considera en condiciones de recibir la comunión, pues puede
de alguna manera, expresar el deseo ferviente de recibirla y de alguna manera es como si la recibiese de alguna forma, porque para Dios pues, no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Pues recordando esa idea, Taylor desarrolló esta misa sobre el mundo. Se le ocurrió mirar el paisaje de desolación que tenía delante de sí, un paisaje árido, seco, pedregoso, y pensó, este va a ser el altar. Y como no tengo ni pan ni vino, en lugar del pan, voy a ofrecer en mi patena todo aquello que en este momento en que amanece está creciendo en el mundo, está prosperando en el mundo, está fructificando y son esfuerzos productivos que este mundo que amanece está haciendo justo en este momento. Y este va a ser mi pan. Por otra parte, en el cáliz voy a exprimir todo aquello que está muriendo, que está fracasando. Voy a exprimir ahí todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la sinrazón, incluso la decrepitud humana que en este momento está eh, castigando el mundo de alguna manera. Eso lo voy a colocar en el cáliz. Es un cáliz ciertamente del que nos gustaría decir, parta de mí este cáliz porque no me hace ninguna gracia asumir la muerte, la decrepitud, el dolor y el sufrimiento. Eh, Como pueden ver, este gesto de Taylor de ir por encima de los símbolos del pan y el vino, en lugar de dificultar la Eucaristía, lo que hace es engrandecerla tremendamente, porque es como revivir de nuevo el momento de Getsemaní, es como revivir de nuevo el momento de la primera Eucaristía en el cenáculo, y es como darse cuenta de que el altar ya no es esa mesa de piedra o de madera en donde se celebra la Eucaristía, sino que ahora mismo el altar es todo la Tierra, todo el planeta, con todas las personas que en él viven. La idea fascinó tanto a Juan Pablo II que él decía que la Eucaristía era cósmica. ¿Cósmica? Le preguntaban los que le rodeaban. Y dice, sí, porque cuando se celebra la Eucaristía, aunque sea en el rincón rural más apartado y más perdido del mundo, en realidad esa Eucaristía se está extendiendo por el espacio hasta abarcar toda la tierra y se está extendiendo por el tiempo hasta abarcar todas las generaciones de la tierra. Un poco en la línea de lo que la tradición católica ha llamado la comunión de los santos. Muy bien, pues fíjense, ya hemos hecho la presentación de Pedro, hemos hecho la presentación del libro Convergencias y hemos hecho una breve presentación de Teilhard. Yo creo que ahora lo que podríamos hacer sería no dejar que salga vivo de aquí Pedro Miguel Lamed sin avasallarlo a preguntas, ¿no? Yo voy a empezar planteándole la misma pregunta que he planteado a todos los autores que colaboran en este volumen, ¿no? La misma pregunta que está presente en todo el libro y que es, ¿cuál fue su primer contacto con la obra y el pensamiento de Teilhard de Chardin? ¿Qué impronta ha dejado en su propia vida espiritual y en el modo en que Pedro Miguel Lamet entiende su fe? Gracias, Juan. Creo que tu resumen ha sido muy brillante y me parece que es muy importante decir que este libro es, sobre todo, una antología de algo que nunca se había hecho. Es decir, hay cientos de trabajos sobre Teilhard de Chardin. Teilhard sigue siendo un personaje de gran interés para esas tres vertientes que tiene su obra, literaria, científica, mística, teológica.
Pero nadie se le había ocurrido recoger testimonios de todo el mundo. Y curiosamente, yo lo que me ha sorprendido más al leer este libro es encontrarme con personajes de altísimo nivel de todo el mundo, que le han dicho que sí. Él mismo me reconocía antes que les ha escrito sin más, y por ejemplo a un Leonardo Boff, y que se ha entusiasmado con la idea y que le han contestado y demás, ¿no? Y yo creo que esa dimensión, diríamos que personalista, subjetiva, de el Teilhard de dentro de nosotros, qué ha hecho Teilhard dentro de nosotros, es fundamental. Y me parece que será este libro muy reproducido y muy traducido. Bien, respecto a la pregunta personal, en este caso, de qué ha hecho en mí Teilhard de Chardin, pues yo creo que diría que plasmar, cristalizar lo que yo dentro necesitaba. A mí, este Dios de más allá de las estrellas, este Dios trascendente pero no inmanente, este Dios justiciero, este Dios de catequesis barata entre nubes, que castiga y perdona y demás, pero que está como fuera de nosotros, me resultaba incomprensible, ¿no? Me resultaba incomprensible porque hay, diríamos, por lo menos en mi faceta poética, la sensibilidad poética que Dios me ha dado como un regalo, es la sensación de que estás percibiendo unas vibraciones en el mundo que transmiten lo que él llama una diafanía, ¿no? Que es una presencia. Yo tenía un amigo jesuita, poeta, un gran poeta, un poco desconocido, que se llamaba Juan Bautista Bertrán. Y este padre tenía un verso que a mí me fascina, ¿no? A veces, por las venas de las cosas, sube una luz azul, cual de presencia. Es decir, esto es materia y espíritu, o espíritu en la materia, o materia espiritual. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que percibimos ante una puesta del sol de aquí, la Bahía Gaditana, de Conil, la frontera, de Cádiz mismo? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos ante la variedad de animales que aparecen en los documentales de televisión y, por ejemplo, los marítimos, que están todavía completamente desconocidos? ¿Qué sentimos ante la mirada profunda de una persona enamorada? ¿Qué sentimos ante la sonrisa de un niño? ¿Qué sentimos? Es decir, ¿es algo que podemos cubicar? ¿Es algo que podemos medir? Bueno, pues resulta que un científico cuyo trabajo en su mayoría es de investigación científica paleontológica, descubre eso y más. Descubre un Dios mayor. Y eso hace que nuestra mente y nuestro corazón se abran. Hace a la Iglesia condenarle. Porque la Iglesia no admite en ese momento de la historia. Hay un monitum, un aviso que creo que todavía no se ha cambiado. Existe el monitum, en que dice que es peligroso, como las cajetillas de cigarrillos, ¿no? Decía uno en Francia, tenemos que poner en los libros de Teilhard, es peligroso para su salud espiritual o mental, no sé qué, ¿no? Y realmente es todo lo contrario, ¿no? Hay una película que tú citas también en un momento determinado, que fue muy famosa, que se llama Sandalias del pescador, en el que aparece pues la elección de un papa ucraniano, precisamente, ¿no? Y que aparece una figura de un jesuita, precisamente un padre Telemón, que es una encarnación del personaje que es realmente Teilhard de Chardin, que llegó a ser tan humilde de no salir de la compañía de Jesús sin publicar,
sin que le dejaran publicar su obra y dejara a su secretaria, eso sí, fue muy coco, dejar a su secretaria la herencia de su obra con la obligación de publicarla. Y lo hemos leído después. Entonces, respondiendo a tu pregunta para no alargarme mucho, ¿qué hizo en mí Teilhard de Chardin? Un momento impresionante de la vida. Estamos en plena transición española. Bueno, antes de la transición española, esto es antes de la transición española. Estamos en una época todavía de Trento, de alguna manera, ¿no? De duplicidad. Dios, mundo. Estamos en un momento de franquismo, de censura, de todo esto. Y empiezan a aparecer en Taurus los libros de Teilhard. Los leíamos, bueno, cuando lees el himno del universo, donde está incluida la misa de esta tan preciosa que yo intento evocar como novelista en el comienzo de mi artículo, es impresionante cómo te sentías liberado leyéndote ya. Y entonces era un panfleto, digamos, peligroso, ¿no? Y así mucha gente. Y si leéis este libro, os encontraréis que esa percepción de el encuentro de Dios en la materia es fundamental. Es curioso que actualmente en las corrientes esotéricas y en mindfulness y en una serie de experiencias espirituales que se está viendo en el mundo de hoy, se está volviendo a esto, ¿no? Que es lo de San Juan de la Cruz, lo de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz llegan a lo mismo, no por la vía científica de la evolución, sino por la vía mística, ¿no? Y luego un artículo que está muy bien, que aquí es el tema de la encarnación de Jesús. Es decir, porque aquí lo más duro, para mí, que Dios está en el mundo y que yo soy parte de Dios, es una cosa clarísima. O sea, para mí eso está clarísimo. Pero lo que no está nada claro es la burrada, con perdón, que hace de decir, no, es que Cristo es la síntesis de todo eso, es el punto omega, donde converge todo, porque es la hipófisis, la materia, que aparece Dios encarnado en la materia. Por lo tanto, es la síntesis total de todo eso. Eso es avanzadísimo. Por eso yo creo que Teilhard tiene mucho fundamento. Me gusta mucho en el capítulo de Juan la reducción que hace a la iglesia actual. Y yo creo que él es el mejor que lo puede decir que yo. Bueno, yo también conocí a Teilhard en el colegio de los jesuitas de Villafranca. El profesor de ciencias escribió su nombre en la pizarra y nos dijo que había conseguido conciliar el dogma católico con la teoría de la evolución, lo cual me pareció interesante, porque yo intentaba buscar de alguna manera cómo armonizar dos cosas que apreciaba mucho, como era mi fe, pero también como era el trabajo científico, en donde yo veía que empezaban a hacer mi propia vocación personal, ¿no? Y coincido enteramente con Pedro a la hora de decir que una de las cosas que más me impactan de él es lo que él llamaba diafanía, es decir, cómo era capaz de ver la transparencia de Dios en la materia. Tuvo un pequeño problema de escrúpulo de conciencia Teilhard estando en el noviciado, y es que él decía: me fascinan tanto las piedras que temo que esto me aparte de Dios, porque un sacerdote jesuita debería tener su vida centrada en Dios y apartar todo aquello que pudiera distorsionar ese camino. Y entonces él sentía que a lo mejor esa afición que él tenía desmedida y esa pasión tan grande que sentía por las piedras podía ser un inconveniente en su vocación. Y entonces lo consultó con el maestro de novicios y lo expuso de una manera parecida como yo la estoy exponiendo aquí esta noche. Y el maestro le dijo: lo primero que tienes que tener en cuenta es que Dios quiere tu felicidad. Y por tanto, tu vocación es la manera en que Dios quiere que tú seas feliz. Y tú eres feliz en las piedras. Y además tienes la extraña virtud
que los demás no tenemos, de ver a Dios dentro de esas estructuras que parecen tan estáticas, tan sólidas, ¿no? Y tan poco animadas, ¿no? Como eso. Así que aprovecha, ahí tienes dos buenas razones, le dijo su maestro de novicio, para que seas un jesuita geólogo, sin renunciar a ninguna de esas dos dimensiones, ¿verdad? Y otra de las cosas que yo admiro profundamente de Teilhard es una dimensión que absolutamente nueva que me dio de la historia de la salvación. Es decir, la idea de la encarnación yo la asumía como un momento, un punto histórico concreto en el siglo I, ¿no? La idea de la crucifixión, pues la pasión de Cristo, pues exactamente algo parecido, ¿no? La creación del mundo, pues uno parece que imaginarlo en el capítulo 1 del Génesis con un momento, un punto concreto y demás, ¿no? Teilhard te hace entender que todo eso es un proceso continuo que está sucediendo ahora mismo. La encarnación, la crucifixión está sucediendo justo en este momento. Basta asomarse a los telediarios de Gaza para ver cómo Cristo sigue siendo crucificado en el Gólgota. Basta leer a Teilhard para sentir cómo la encarnación es un proceso que continúa en el proceso de la evolución continuamente. Y cómo hasta nuestra imagen de Dios es evolutiva. Porque si uno analiza la visión que tenían los antiguos judíos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, uno puede darse cuenta de cómo esa imagen de Dios ha ido, por fortuna, evolucionando desde visiones que se apartan bastante de un Dios Padre misericordioso, ¿verdad?, hasta el Dios que nos presenta Jesús, que es fundamentalmente un Padre al que podemos acudir siempre, y ese Padre que además, cuando te ve venir por el camino, antes de que tú le digas nada, ya te abre los brazos, como ocurre en la parábola del hijo pródigo. Te devuelvo la pregunta de la siguiente manera. Mira, aprovechando que ahora mismo no nos oyen ninguna de las personas que ha escrito en este libro, de forma aquí así un poco en confianza y en intimidad, ¿tú podrías decirnos cuáles han sido para ti el testimonio o los testimonios más interpelantes de los que has leído? Bueno, podría decir que todos porque, es decir, cada uno ha contado su historia desde su corazón. O sea que lo bonito de este libro es que rara vez hay una visión ática, superficial o científica del tema. Algunos tienden a no contar lo que les pasa por dentro, pero bueno, la mayoría sí cuentan muchas cosas personales, ¿no? Y en ese sentido todos valen por lo que son. Hay religiosas, hay hombres que no son católicos, personas que no son católicas, que pertenecen al budismo, que pertenecen a otras religiones, protestantes, etc. Y todos coinciden en lo importante que es en la figura esa de Dios. Yo, por decir algunos, así que me interesen, a mí me ha impresionado mucho lo de Boff, ¿no? La historia de Boff es muy parecida. Leonardo Boff ha sufrido circunstancias parecidas. Y él, pues, hace un poco de parangón, aunque al final tiene la humildad de aceptar, decir, Teilhard obedeció. Él se salió de franciscano porque no podía aguantar a Ratzinger y lo que le estaba haciendo en el dicasterio de la fe. Mira, hay un párrafo que cita del Evangelio copto de Santo Tomás, que es un evangelio apócrifo, pero que tiene cosas muy interesantes sobre lo que el hombre resucitado, dice, ¿no? Yo soy la luz que cubre todas las cosas. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo volvió a mí. Partid un trozo de leña y allí estoy yo. Levantad una piedra y me encontraréis debajo de ella. Es una intuición de hace muchos siglos. Ese abrazar el mundo es
algo que me ha impresionado. Me ha impresionado lo que te he dicho respecto a la iglesia de tu trabajo. Tú has visto muy bien el bien que hace a la iglesia de Teilhard de Chardin. Matthew Fall, que es un monje budista, habla de la divinización del mundo que está en marcha, ¿no? González Faus, que acaba de fallecer, teólogo católico, jesuita también, que trabajó mucho el tema de la teología de la liberación, tiene cosas interesantes sobre el amor como fuerza unitiva, ¿no? Que yo eso lo pienso mucho y lo vivo mucho, ¿no? Yo creo que en la evolución y en la sociedad de hoy, en el momento presente, la chispa del amor es lo que trabaja la unidad del mundo y el futuro del mundo, ¿no? Como una especie de bola de fuego a la que pertenecemos y que tomamos conciencias de todo, ¿no? En fin, yo creo que hay también frases de Marie Bellon de la Tour que dice: el cielo no es más que la culminación de la tierra. Esto es precioso. O sea, estamos en el cielo, aunque parezca mentira viendo la televisión, ¿no? Pero estamos en el cielo. Es decir, el germen de esas pequeñas cosas que disfrutamos en la vida, ¿no? Y que intuimos, nos están acercando y viendo al cielo, ¿no? Y cuando dice que la Eucaristía es la manifestación de la energía unificadora divina. Yo creo que esa visión de la Eucaristía como fuerza en un punto. Hoy he estado yo diciendo una celebración de una misa de familia en Conil, en concreto en la parroquia humildísima del Colorado. Y me impresionó que hay ahí un cura, un sacerdote, como estaba tan mal de clero y tal, un sacerdote polaco. Y al final me decía: mira, lo bonito de todo esto es que vas a cualquier parte del mundo y te encuentras un rincón donde se celebra la Eucaristía y estás en casa. Y estás en casa. Pues esto podríamos decir de la idea fundamental de Teilhard de Chardin, ¿no? Es decir, siempre estamos en casa, porque estamos inundados de Dios. Y lo dice Pablo: en Él somos, vivimos, existimos, nos movemos. Pero esto lo ha olvidado muchas veces la Iglesia y lo hemos olvidado muchísimo nosotros. Decimos: a ver si a Dios me echa una mano, o Dios me ha quitado a mi hijo. ¡Qué horror! Es decir, es que no saben lo que es la evolución, ¿no? Que es el mundo este. Yo le pediría a Juan que concretara este tema de lo que quiere la Iglesia, que no me lo acaba de contestar. Tienes razón. Yo daba algunas pistas de por dónde podía ir la contribución de Teilhard de Chardin al futuro de la Iglesia. Y hay una idea que me parece importante, y que se trata de superar antiguas dicotomías. Es decir, la escolástica insistió mucho en alma, cuerpo, mundo, cielo, ¿no? Hablaba, como decía Pedro hace un momento, de un cielo angélico en donde Dios parece que está perdido en una nube de serafines, pero está como muy lejano, ¿no? Y él consigue unir lo que estaba separado. Yo creo que esa es la gran virtud de Teilhard de Chardin, que era un jesuita de fronteras hasta en eso. Era un hijo del cielo y un hijo de la tierra, como él decía, y era capaz de unir ambas ideas, ¿no? Hasta el punto de que Dios está dentro de la materia. Dios forma parte de la evolución y acompaña el proceso evolutivo. El propio Dios en nuestra mente está en continua evolución. Cada vez estamos tratando de entender mejor qué es Dios, aunque siempre, como dice muy bien uno de los contribuyentes de religión musulmana del libro, Dios siempre será más grande de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Yo estoy convencido también de que la Iglesia debería pasar por esas fases que Teilhard de Chardin apunta para el mundo. Es decir, debería pasar por una cosmogénesis. La Iglesia tendría que acercarse más a la tierra, materializarse más, encarnarse más.
inculturarse más, dicen a veces los jesuitas. La Iglesia debería también acompañar el proceso de la biogénesis, de la génesis de la vida. El Papa Francisco supo, con su encíclica Laudato Si, mostrarnos cómo necesitábamos una conversión ecológica, el cuidado de la casa común, ¿no? Y también una antropogénesis, es decir, una Iglesia que esté más cerca de las preocupaciones del hombre de hoy. Probablemente eso sería un poco, quizás resumiendo, ¿no? Hay también otro detalle que Teilhard aporta, y es la necesidad de que haya una dimensión no individual, sino colectiva. Es decir, o nos salvamos todos o aquí no se salva nadie. Yo, para completar, ya nos estamos acercando al final, esta visión que está saliendo, yo creo que bien, de lo que intuimos que nos ha hecho Teilhard, porque es que Teilhard ha hecho muchas cosas que nosotros no conocemos todavía, sobre todo desde el punto de vista científico. Yo creo que esta intuición queda muy bien en este párrafo de Teilhard, que nos puede ayudar. ¿Qué puede significar, pues, este instinto irresistible que nos lleva hacia la unidad cada vez que nuestra pasión se exalta por una dirección cualquiera? Sentido del universo, sentido del todo. Frente a la naturaleza, lo pone siempre con mayúsculas, naturaleza, todo, belleza. Ante la belleza, ante la música, la nostalgia se apodera de nosotros como expectación y sentimiento de una gran presencia. ¿Cómo se explica que, aparte de los místicos y de sus analistas, la psicología haya podido menospreciar tanto esta vibración fundamental, cuyo timbre para un oído ejercitado llega a distinguirse en la base, aún mejor, en la cima de toda gran emoción? Resonancia en el todo. He aquí la nota esencial de la poesía pura y de la pura religión. Nuevamente, ¿qué es lo que traduce este fenómeno que nació en el pensamiento y que creció con él, sino el profundo acorde entre dos realidades? La parcela aislada que tiembla con la proximidad del resto, y pone el resto con mayúscula. Es decir, estamos viendo un cachito, ¿no?, del mundo, ¿no? Y a veces ese cachito nos emociona y nos hace incluso llorar y tal. Y cuando realmente nos entregamos a esa belleza, que es el gran arte, el gran cine, la gran poesía, el gran teatro, entonces en ese momento, cuando producimos, vibra algo que nos supera, y decimos, salimos del cine y decimos, me he quedado fenomenal, ¿qué me ha pasado? Y es que has contactado con Dios. Hay también otro de los testimonios que me ha llegado francamente al alma, y es el de Joan Chittister, que es una de las grandes teólogas del momento, si no la más brillante, ¿no?, de Pensilvania, en Estados Unidos. Fue muy llamativo porque, bueno, pues le escribí con una osadía extraordinaria, diciéndole si le gustaría colaborar, y enseguida me dijo que sí. Y de hecho ella empieza su trabajo diciendo: yo no sé nada sobre Teilhard de Chardin, pero no me podía perder de ninguna manera el participar en este libro. A medida que continúa su disertación, uno se da cuenta de que sí sabe mucho sobre Teilhard de Chardin, de que es una verdadera experta, ¿no? Pero esa sencillez socrática de decir no sé nada, me parece que es un buen comienzo siempre para este tipo de cosas. También me ha llamado mucho la atención el testimonio de Isabel Gómez Acebo, una teóloga que ha trabajado muchos temas de feminismo también en España, y que gracias a Teilhard es capaz de recordar con verdadero afecto y con un sentimiento de gratitud a su hijo muerto muy joven en accidente de tráfico.
De forma que gracias a Teilhard, a esa manera que tenía Teilhard de entender la Eucaristía, cuando se muestra el cáliz, ¿no? Como aquí están todos los sufrimientos, todas las sinrazones del mundo, toda la decrepitud, toda la enfermedad. Cada vez que Isabel va a misa y ve al sacerdote levantar el cáliz, dice, ahí está mi hijo, que murió sin razón, de forma absolutamente no inesperada, y fue tremendamente doloroso en un accidente de tráfico. Es decir, me llamó la atención cómo Teilhard había podido ayudar a sanar una herida de dolor tan profunda como puede ser que una madre pierda a su hijo, ¿no? Sí me llama mucho también la atención, Pedro, que haya una enorme cantidad de participantes que liguen el descubrimiento de Teilhard a una situación de cierta clandestinidad. El propio Boff, por ejemplo, cuenta cómo él, cuando era novicio franciscano, pues tenía la responsabilidad de la biblioteca, le habían asignado la responsabilidad de la biblioteca. Entonces tenía la llave del armario de los libros prohibidos. Y cuando nadie le miraba, él abría el armario de los libros prohibidos, miraba a su izquierda, miraba a su derecha para estar seguro de que nadie lo había visto y sacaba las obras de Teilhard. Tan seducido quedó que, no contento con eso, buscó a otros compañeros de noviciado que tenían una sensibilidad muy parecida a la suya y discutían en grupo esa nueva forma de entender la fe y esa nueva forma de entender la Iglesia que Teilhard proponía, ¿verdad? Yo no sé si en tu caso ha estado ligado a la clandestinidad o no. Sí, por desgracia, no solo por el tema de Teilhard, sino por la época que vivíamos de mordaza, ¿no? Es decir, con la situación que se vivió en la época, sobre todo de Juan Pablo II, fue una situación muy dura, no solamente para los grandes teólogos, que estaban completamente amordazados, sino también para las revistas, publicaciones, periodistas. Es decir, vivíamos en una situación de persecución, claramente, ¿no? No se podía expresar lo que uno sentía. Por eso, mejor que recordar aquellos momentos difíciles en que nos callaban directamente. Yo, pues por ser jesuita, al final directamente me dijeron que no escribiera más. Y estuve una época en que escribí con un seudónimo en el periódico algunas cosillas de tipo humanista, no religioso, que era Rodrigo Moreno, porque yo me llamo Rodrigo del Sagrado Corazón, además. Me llamo Pedro Miguel Rodrigo del Sagrado Corazón. Bueno, pues pues mi apellido y lo otro. Bueno, era una época durísima, pero en esa época descubrimos una cosa, que es que, como sucedía con la codorniz levantó el ingenio de los españoles, claramente, ¿no? Pues a nosotros nos ayudó a descubrir esa faceta, diríamos, mística perdida que solo en el silencio se puede rescatar y valorar, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y quiero decir una cosa: la alegría, la liberación que sentimos cuando Francisco empezó a hablar, decirle que todo el mundo tiene razón, que aquí cabe todo el mundo, como dijo en Lisboa, ¿no? Esta sensación de que no hay división de religiones, no hay división, no hay mejores ni peores, cualquiera puede acceder a Dios, ¿no? Y eso está en una línea de Teilhard. En varios sitios alaba a Teilhard de Chardin. Y quiero decir una cosa también, ya que empezamos hablando del padre Arrupe. Cuando yo fui a encontrar al padre Arrupe en el momento pues estaba ya con las facultades muy disminuidas, no podía hablar que nada más que en castellano, cuando yo he hablado 7 lenguas, y perdía sobre todo la conciencia y el valor de los nombres propios, que no sabía. Yo a veces le tenía que decir, para decir un drogadicto, hacía así como que fumaba y tiraba la cabeza. Él decía así, explicaba lo que era un drogadicto, ¿no? Porque no podía decir la palabra drogadicto, ¿no?
y muchos personajes que íbamos alcanzando a través de eso. Pues que en ese momento Teilhard estaba allí. O sea, me impresionó. General de los jesuitas, un libro prohibido. Yo tengo en la biografía también el momento en que es elegido. Y cuando es elegido en Roma, en los años 60, general de la Compañía de Jesús, una de las preguntas que le hacen los periodistas, le dicen, bueno, ¿y qué piensa usted de Teilhard de Chardin, que está prohibido, pero se vende por un tubo? ¿Y usted qué dice? Y defiende Teilhard de Chardin y dice que Teilhard de Chardin eso ha hecho muchísimo bien para el diálogo entre la ciencia y la religión y tal. Y luego se descubre una carta que tú publicas también al final del libro, una carta inédita, en España por lo menos, con motivo del centenario de la muerte, ¿no? O no sé, del nacimiento. Y es una carta preciosa defendiendo Teilhard de Chardin a Rupe, ¿no? Estando prohibido, sigue prohibido, curiosamente. Pero bueno, los papas hablan de ellos. Hay una cita incluso de Juan Pablo II sin nota, ¿no? Exactamente. Sin nota. O sea que es una cosa interesante. Pero bueno, yo creo que ya estamos terminando, ¿no? Muy bien. Hay un detalle que me acabo de acordar cuando tú lo has comentado, Pedro. Y es que recuerdo que tú decías que en la mesita de noche Arrupe tenía un libro de Teilhard. ¿Recuerdas este detalle? Que yo juraría que es en sus últimos momentos. Era un libro de imágenes, de fotografías. Ese es exactamente. Creía que lo había dicho, no lo había dicho. No lo has llegado a decir, pero me parece que lo editó Taurus. No sé si él tenía la versión. Efectivamente. Efectivamente. Y era el último libro que leyó en su vida, porque ya no podía leer y veía las fotos de Teilhard. Muy bien, pues si les parece, terminamos aquí. Muchísimas gracias, Pedro, por tu compañía, por tus palabras, partidas aquí bajo el cielo del verano, en el patio de la iglesia de San Francisco del puerto de Santa María. Y como ahora empiezas tus vacaciones, pues que las disfrutes mucho y sean relajantes y reparadoras. Te despedimos con un aplauso. Gracias.